Azúcar y flores es el título de nuestra semana 3 de nuestro estudio. Hoy ya estamos en el día 4, la formación de su nido. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Tito 2, 4 al 5. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 de Timoteo 5:14. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios 31:27. Nuestra sociedad ha ido cultivando en la mente de las mujeres el pensamiento que suena así: el trabajo en el hogar es esclavitud. Las mujeres deben realizarse como mujeres. Es decir, ellas deben ser dueñas de su propio tiempo, de su propio dinero y de sus propias decisiones, y no deben depender de ningún hombre. Aunque ese pensamiento suene tan verdadero, lo cierto es que si lo creemos y caminamos por él, solo perderemos nuestra vida. Perderemos nuestra identidad como mujeres. Dios nos diseñó con una inclinación hacia el hogar. Esa es la razón por la que fuimos creadas dentro del huerto y no fuera de él. Dios nos dotó con la capacidad de crear un ambiente cálido para acoger y criar a los hijos. Es por eso que Dios se refiere a nosotras como las responsables de gobernar bien nuestras casas, de cuidar de las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de la casa, entre los hijos, entre el esposo, entre la familia e incluso también en las relaciones que tenemos con nuestros amigos. Si Él no nos hubiera creado con esa capacidad y no nos hubiese dotado con todo lo que necesitamos para llevar a cabo ese trabajo, tampoco nos los demandaría. Pero Él nos creó y nos capacitó para poder llevar a cabo ese trabajo, gobernar nuestras casas, estar a cargo de ellas, criar hijos, cultivar relaciones interpersonales dentro del ambiente familiar. Ahora, ¿cuál debiera ser entonces la prioridad de una mujer piadosa? La prioridad de una mujer piadosa debe de ser el cuidado armónico de su hogar. Este cuidado va desde el cuidado de las relaciones en el hogar, la formación de un carácter a través de cultivar hábitos en los hijos, hasta el cuidado de la casa. Ella cuida de cómo luce su hogar y también cómo funcionan las cosas en este hogar. Es una tarea muy ardua porque formar hábitos tan solo en nosotras no es tan sencillo, pero luego cultivar hábitos y formar hábitos en los niños es un reto doblemente grande, pero Dios ha prometido darnos la gracia que necesitamos para poder llevar a cabo esa tarea. Tristemente, nosotras nos hemos conformado únicamente con darle el sustento, el abrigo y alguno que otro regaño a nuestros hijos o alguna que otra llamada de atención. Pero vivimos en un mundo que se mueve demasiado deprisa, que nos olvidamos que la tarea de cuidar las relaciones en el hogar va muchísimo más allá de esos ejercicios que hacemos día con día. Formar el carácter de un hijo toma su tiempo. Tenemos que invertir mucho esfuerzo, mucha oración, mucha intencionalidad para poder hacer esta tarea. Ahora, una mujer está atenta a la marcha de su casa, ¿sí? Ella hace esto cuando cuida cómo funcionan las relaciones en casa. No solamente grita y dice, dejen de pelear porque les voy a dar un golpe. O ya te llamé la atención 1, 2 veces, ya va a llegar a la tercera. Una mujer debe de estar atenta a cómo marchan las relaciones en la casa. También lo hace cuando disciplina a sus pequeños. Y en ese proceso de disciplinar a los pequeños les ayudamos a mirar la necesidad que tienen de Cristo, pues los ayudamos a mirar lo perverso de sus corazones, además de intencionalmente crear en ellos hábitos que formen un carácter sabio. Estas mujeres buscan crear una casa que luzca bien, aunque modesta, pero con una belleza que brinde confort y haga que cualquiera que llegue se sienta cómodo. Ahora, esto que acabo de decir es algo que es profundamente difícil, pero Dios ha prometido darnos de su gracia, como ya se los dije antes. ¿Por qué? Porque regularmente nosotras cuando corregimos a un pequeño apuntamos a su comportamiento, pero no apuntamos a su corazón. No hacemos que ellos miren lo perverso de sus corazones.
les decimos, déjale el balón, está bien, préstaselo un rato a tu hermano o a tu primo. Pero no nos damos cuenta que esa actitud de nuestros pequeños de no querer prestar el balón no solamente nos habla de su egoísmo, nos habla de la necesidad que tiene de Cristo. Pudiéramos sentarnos con los pequeños y hacerle mirar que eso que Él está haciendo es mirar por Él mismo, es solamente preocuparse por Él, y que eso se llama pecado, y que solamente podrá ser librado de ese pecado, de buscar su propio beneficio a través de Cristo. Pero no nos detenemos a tener esas charlas con nuestros pequeños porque ni nosotras mismas las tenemos con nuestros propios corazones. Entonces, una mujer que está atenta a la marcha de su casa, primero está atenta a cómo gobierna su propio corazón, su propia alma, cómo cultiva el dominio propio y cómo camina a la luz de las escrituras dentro de sus propios pensamientos y cómo lidia con ellos y cómo los trae a la cruz constantemente. Entonces, ¿cómo aplicamos el llamado a gobernar nuestra casa a las solteras? Yo soy soltera y tal vez algunas de las que están en este estudio también son solteras, así que me gustaría compartirte algunas ideas de cómo lo podemos hacer. Creo que este llamado tiene que ver con el carácter en primer lugar. Es difícil gobernar nuestro propio hogar, es decir, nuestros pensamientos. Someter nuestros pensamientos a las escrituras es uno de los trabajos más difíciles, pero luego darnos cuenta que si estás en la edad en la que yo tengo 35 años, es tiempo de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, yo vivo en casa de mis padres, donde también vive mi hermano y su familia, lo que implica que debo de ser muy cuidadosa de no inmiscuirme en asuntos que más que ayuden a su matrimonio probablemente hagan grietas en él. Creo que bajo estas circunstancias ser cuidadora de mi casa es estar atenta a no destruir la relación de mis sobrinas que tienen con su mamá y también a no colaborar para que se haga una distancia entre mi cuñada y su esposo. Cuidaré de mi casa entonces al salir de ella e independizarme. Además, cuido de mi casa cuando alimento las relaciones que tengo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis sobrinos y con mis cuñados. Esto es bien importante. Cultivar relaciones es un trabajo enorme. Somos seres relacionales, pero vivimos en un mundo donde se grita el beneficio propio, donde se proclama un amor propio, donde tú eres el centro y entonces nos desvía. Dios nos dio el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de amarlo a Él, de amar a Él primero y amar a nuestro prójimo. Y difícilmente logramos cumplir con ese mandato. Esto es porque el amor propio ha levantado su bandera en nuestros corazones y deseamos siempre lo mejor para nosotros y no estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro. No estamos dispuestos a invertir en nuestras relaciones interpersonales, pero lo cierto es que Dios nos ha dotado, nos ha capacitado para poderlo hacer, nos ha regenerado, nos ha dado vida nueva y entonces tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras, que es quien nos puede ayudar a poder cultivar las relaciones de una manera que honren a Cristo. Yo sé que esto es demasiado general y me gustaría ir paso a paso y podríamos hablar de esto el día viernes o el día sábado en el estudio en el que tú estés presente. Pero también tenemos por aquí que no debemos de olvidar el hecho de que somos parte de una iglesia y que Dios también nos ha pedido que estemos atentas al cuidado de las relaciones dentro de esta iglesia. Dios nos capacitó para esto. Entonces no nos capacitó para vivir como ermitaños y querer vivir la vida cristiana solas. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, a cuidar de estas relaciones interpersonales. Entonces, tenemos una tarea que va más allá de nosotras mismas, ¿sí? Tenemos nuestro campo misionero, que es nuestra casa, nuestra propia iglesia, ¿sí? Y después nuestros vecinos, la gente que tenemos en nuestros trabajos también. Y debemos de ser intencionales en trabajar en las relaciones interpersonales. Ahora, las maneras en que una mujer soltera sin hijos puede promover y cultivar la vida, te voy a mencionar algunos, podría ser honrando a través de sus palabras y actitudes a las mujeres que tienen hijos, honrando por medio de sus palabras y actitudes a los matrimonios,
orando y reafirmando a cada mujer con hijos, expresándoles lo afortunada que son al tener la oportunidad de criar hijos. Esto es algo que nosotras las solteras debiéramos de hacer con más frecuencia. Acercarnos a una hermana que tiene hijos, no juzgarla cuando tiene un hijo que es difícil y que nos damos cuenta que es difícil o que está pasando por un momento difícil en criar a ese pequeño o ese adolescente o a ese joven. Y en lugar de acercarnos y mirar con cierta crítica de que no haya podido hacer bien su trabajo, más bien debiéramos de acercarnos, tanto solteras como casadas, debiéramos de acercarnos a esta hermana y abrazarle y decirle: yo voy a llevar tu carga también. Yo estoy aquí para llevar tu carga también, y también voy a orar por ti para que te dé la sabiduría, la paciencia, el amor, la misericordia que necesitas para poder criar a este hijo. No estás sola. Yo estoy orando por ti y voy a caminar contigo. No se imaginan el bien que pueden hacer cuando toman esta actitud para con alguna hermana que le resulta difícil criar a alguno de sus pequeños. Precisamente es algo que yo he tratado de cultivar y de hacer, y no hace mucho tengo una amiga que me mandó un mensaje y me dijo: la verdad es que estoy batallando muchísimo con mi hija, y me contó acerca de situaciones con una pequeña de 2 años. Entonces nos pusimos a orar juntas y ha sido tan beneficioso para su vida el que ella pudiera también mirar y decir: no sabes lo bien que me hace y me ha hecho el saber que hay alguien que no me juzga por no poder controlar a mi pequeña, o que no juzga a mi pequeña, sino que al contrario, mira la necesidad que tiene mi hija, y mi hija tiene la necesidad de Cristo y la necesidad que tengo yo, y yo tengo la necesidad de la gracia de Dios para educar a mi pequeña. Bueno, estas son algunas ideas. Me encantaría continuar compartiendo contigo, pero se ha acabado el tiempo de este pequeño devocional. Así que, por favor, conéctate el día viernes o asiste el día sábado, porque vamos a estar compartiendo nuestras respuestas a las preguntas de la página 92 de nuestro libro. Que Dios te bendiga.